Hola mis amados, buenas tardes. Que la gracia, el amor, el poder, la misericordia de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Eh, Hoy vamos a traer este estudio de guerra espiritual de alto nivel, las puertas espirituales. Así que yo espero que estén al pendiente de este mensaje, lo vamos a abrir para todos. Esto de guerra espiritual, tenemos un grupo muy reducido, el cual hemos estado compartiendo algunos temas de guerra espiritual, pero hoy lo hemos querido abrir, ¿verdad? Hoy hemos querido una vez más que la gente pueda este, escuchar, que pueda aprender, y nuestros hermanos, pues bueno, yo creo que ellos están de acuerdo en que podamos hacer partícipes a los demás, a los que no están inscritos en esta escuela de guerra espiritual que tuvo un costo, ¿verdad? Y que ellos se inscribieron, ellos pagaron, ¿verdad? Su inscripción y que están aprendiendo algunos temas de guerra espiritual muy importantes y que a nosotros como pastores y como líderes nos interesa que gente de la iglesia, ¿verdad? De nuestra congregación, de nuestro ministerio, esté aprendiendo para que podamos nosotros entrar en un nivel de guerra espiritual más alto. Siempre la pregunta es, ¿se puede convertir toda una ciudad para Cristo? Nosotros creemos que sí, porque la palabra del Señor así lo dice. La palabra de Dios nos muestra que Nínive se convirtió, ¿verdad? Cuando llegó el profeta Jonás y que no quería compartir el mensaje del Señor, pero cuando él comparte, el mismo rey hace que todo el pueblo entre en ayuno, en clamor delante del Señor, y Dios tuvo misericordia de Nínive, ¿verdad? Y vemos en Apocalipsis que Dios ve naciones completas que se convierten al Señor. Entonces, yo creo que ese es el más grande avivamiento que vamos a ver en los últimos tiempos, mis amados, donde multitudes, donde naciones enteras van a venir al Señor. Dios nos hace responsables a nosotros, no solamente de nuestra vida, imagínense la responsabilidad tan grande que tenemos, sino también de toda nuestra ciudad, de todo nuestro país. Somos responsables de nuestro país. Nosotros como pastores, con una mentalidad apostólica y profética, debemos de mirar no solamente nuestra iglesia, sino mirar a toda una ciudad, a todo un país como la iglesia de Cristo, ¿verdad? Eso debería de ser nuestra visión. Entendemos que esto es el Espíritu Santo quien tiene que poner ese deseo, esa visión, esa claridad de lo que Dios quiere en nuestra mente y en nuestro corazón, y estamos esperando que Dios siga trayendo esa luz a nuestra vida para poder conquistar no solamente a unas cuantas personas, sino a multitudes para las plantas del Señor. Así que mis amados, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea quien tome el control de esta clase, que toda oposición, toda interferencia, toda distracción sea quitada y que podamos escuchar el mensaje del Señor para prepararnos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, tú eres bueno, tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y es para siempre, Padre. Ponemos esto delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que quites toda venda, todo velo sobre nuestros ojos espirituales, que podamos mirar la realidad espiritual que estamos viviendo, Señor, y que tu reino se pueda manifestar sobre esta tierra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaramos tus ángeles a nuestro alrededor con espada desenvainada, Señor, peleando a favor de tu pueblo, y todo decreto de las tinieblas en nuestra contra queda anulado, destruido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, te damos gracias y toda la gloria es para ti. Bendice a mis hermanos a donde quiera que se encuentren, a donde quiera que nos vean y nos escuchen, Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo de su corazón y traiga revelación, Señor, a sus vidas, a nuestras vidas, Señor, y que todavía lo que no habíamos podido entender lo podamos entender hoy, lo que no entendíamos sea entendido hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones entonces, mis amados, y vamos a comenzar. Nosotros, la palabra del Señor dice que somos casas espirituales para el Señor. Hemos estado hablando desde el domingo pasado y domingos anteriores acerca de la cuarta dimensión. Y una de las cosas que debemos de entender nosotros
es que Dios anda buscando casas para habitar. Nosotros somos casas donde el Espíritu Santo está viviendo, está morando, pero Él se quiere manifestar a través de nuestra vida. Y toda casa tiene puertas. En el Salmo 24, vamos a leer Salmo 24, por favor. Dice la palabra del Señor, Salmo 24, dice la palabra del Señor en el versículo 13 en adelante: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Señor de la gloria. Selah. Ahora, cuando nosotros leemos en el versículo 3, dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado por engaño. Algunas de nuestras partes de nuestro cuerpo hacen referencia a que son puertas para el mundo espiritual. Los ojos son las ventanas de nuestra alma, entonces es una puerta. Nuestras manos, aquí dice, ¿verdad? El limpio de manos es otra puerta para que pueda venir el mundo espiritual y pueda entrar en nuestra vida. Lo que nosotros vemos, a lo que nosotros dirigimos nuestra vista, van a abrir puertas espirituales. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que vemos, mis amados, con lo que estamos observando, porque esta es una puerta espiritual para nuestra alma. Nuestras manos son otra puerta espiritual para nuestras manos. Todo lo que hacemos con nuestras manos, tenemos que quitar nuestras manos de violencia, tenemos que quitar nuestras manos de robo, tenemos que quitar nuestras manos de maltrato hacia los demás, porque son puertas espirituales para nuestra alma. También dice el puro de corazón, ¿verdad? Porque el corazón es una puerta también para el mundo espiritual. Después hablaremos de todas estas puertas, pero en realidad hay dos puertas en el hombre. Todo tiene que ver con puertas. Todo tiene que ver con puertas. Nosotros abrimos las puertas al mundo espiritual o cerramos las puertas al mundo espiritual. ¿Por qué, mis amados? Porque una puerta, según la palabra en hebreo, significa apertura o entrada. Una puerta es lo que deja entrar o salir, o lo que impide entrar o salir. También una puerta es lo que trae protección a una ciudad, a una casa, a una tienda, a nosotros mismos. Y cuando nosotros pecamos, cuando el hombre peca, abre la puerta de su alma para que las tinieblas puedan entrar a través de él, ¿verdad? Hay tres puertas que son muy poderosas en nuestra vida, que se abren a través de la violencia, la inmundicia sexual, 2, y número 3, el ocultismo. Tres cosas que son muy poderosas, que cuando nosotros las practicamos, estamos abriendo nuestra alma a las obras de las tinieblas, a los demonios, a las entidades espirituales de maldad sobre nuestra vida, cuando practicamos estas tres cosas: inmundicia sexual, violencia y ocultismo. Esos son los pecados de muerte. Hay más, claro, pero estoy hablando que estas tres puertas son cosas muy poderosas en el mundo espiritual, que cuando nosotros las practicamos, estamos abriendo nuestro mundo espiritual, nuestra alma, a cosas tremendas sobre nosotros. Cuando hay violencia, cuando hay odio, rencor, resentimiento, amargura,
frustración y todas ese tipo de cosas que tienen que ver con la violencia, mis amados. Esto tiene que ver con violencia. Entonces tenemos que cerrar la puerta a la violencia, no solamente ese derramamiento de sangre literal, sino el odiar, el maltratar, el menospreciar. Todo eso tiene que ver con violencia. La inmundicia sexual tiene que ver con todas aquellas cosas que tienen que ver con lo sexual ilícito, de acuerdo a la palabra del Señor: adulterio, fornicación, incesto, pedofilia, pornografía, masturbación, bestialismo y todas esas depravaciones sexuales, ¿verdad?, que condena la palabra del Señor. Es otra puerta que el hombre abre y que viene una invasión de demonios, vienen demonios a invadir el alma, y por eso el hombre está perturbado, está empobrecido, está enfermo, está dañado de su mente, está dañado de sus emociones, por causa aparte también de enfermedades sobre su cuerpo, por causa de la inmundicia sexual. Y la tercera cosa, que es el ocultismo, y en el ocultismo también entran muchas cosas y muchas prácticas que yo entiendo que mucha gente, al no entender el mundo espiritual, juzga cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la yoga, cuando hablamos del karate, de estas prácticas o deportes que en realidad son cosas espirituales, son religión, son prácticas que tienen que ver con el ocultismo, pero la gente no lo ve así, ¿verdad? La gente dice que, bueno, es que el karate o el taekwondo y todas esas prácticas tienen que ver con defensa personal. Pues déjeme decirle que eso tiene que ver con el ocultismo también, igual que la yoga, igual que la brujería, la hechicería, las limpias y todo lo que se llama ocultismo. Todo lo que tenga que ver con ocultismo, mis amados, abre puertas al mundo espiritual. Se abren nuestras puertas para que puedan entrar esos demonios sobre nuestras vidas. El hombre tiene dos puertas que Dios le dio. Una es la mente y dos es el corazón. Dos puertas, la mente y el corazón. Cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, entonces el alma del hombre toma control, ¿verdad?, de todo su ser, porque esa era la puerta del mundo espiritual y es el alma del hombre. Cuando el hombre peca, permite entonces que las tinieblas puedan pasar a través de su alma. Por eso el Salmo 24 habla que nosotros debemos alzar puertas para el Señor, para que pueda entrar el Rey de la Gloria. Para que Él pueda entrar tiene que haber ojos, ¿verdad?, que ven lo recto, que están mirando solamente hacia a lo bueno, el que está limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, porque en el alma se encuentra la mente y el corazón. Aunque la Biblia separa, ¿verdad?, la mente del corazón, todo tiene que ver con lo espiritual del hombre. Entonces, la mente y el corazón del hombre son las dos puertas legales que Dios le da al hombre. El diablo, después de que el hombre abre la puerta de su alma a las tinieblas por causa de la desobediencia, el diablo abre otras diferentes puertas que son ilegales, ¿verdad?, para poder invadir al hombre. Es como en una casa. En una casa, ¿verdad?, está la puerta de la entrada, podemos decir el portón, y después está la puerta de la entrada a la casa, y entonces los ladrones pueden abrir el portón, pueden abrir la puerta y pueden entrar a la casa. Pero también hemos visto que los ladrones hacen hoyos, agujeros alrededor de la casa para entrar a una casa, a una joyería, a un banco, a un lugar donde tiene tesoros o hay riqueza, y ellos se meten, no se meten por la puerta, abren hoyos o hacen agujeros, ¿verdad?, para poderse meter, o por debajo de la tierra hacen hoyos, ¿verdad?, y se meten a esos lugares para robar. Entonces eso es lo que hace el enemigo con el hombre también. No solamente entra por medio del alma, por medio de la mente y del corazón, sino también abre puertas ilegales para el poder entrar e invadir al hombre. El hombre es un ser extraordinario creado por Dios. Y todo lo hizo de acuerdo a su propósito y a su plan. El hombre, al fallar, ha permitido que las tinieblas puedan pasar a través de él para traer muerte y para traer destrucción.
También en una ciudad hay puertas. Vemos en la Biblia, ¿verdad?, cómo Jerusalén estaba cerrada, había murallas y había 12 puertas para que no pudieran invadir a Israel. Entonces el pueblo de Israel tenía puertas también para protegerse, para poder entrar y salir, y vemos 12 puertas en el libro de Nehemías que fueron destruidas, y lo primero que vienen a levantar Nehemías y Esdras, ¿verdad?, vienen a levantar las puertas, a restaurar las puertas, a levantar los muros, porque los muros hablan del alma. Las puertas, los lugares de entrada que tenía el pueblo de Israel y la gente que venía, ¿verdad?, a hacer comercio con Israel, entraban por esas puertas. Entonces el alma tiene puertas, mis amados, una ciudad tiene puertas, una casa tiene puertas, un templo tiene puertas, ¿verdad? Un país tiene puertas. Voy a hablar acerca del hombre y voy a hablar acerca de una ciudad, un pueblo, una nación. Tiene puertas donde entran muchas cosas, ¿verdad? Las puertas en una ciudad, por ejemplo, en las puertas de una ciudad se encuentran espíritus guardianes que son los encargados de permitir la entrada a todo lo que a ellos les conviene e impedir la entrada a todo lo que a ellos no les conviene, como es el reino de Dios, como es parar a los líderes, a los hijos de Dios, frenar el liderazgo y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre la tierra, aunque ellos no lo pueden hacer, pero tratan de hacer que el hombre no se conecte con Dios para que entonces el Espíritu Santo no se pueda manifestar a través de estos hombres de Dios. Entonces, toda puerta tiene guardianes. En nuestra alma, las puertas que se abrieron también tienen guardianes. Cuando hacemos nosotros una liberación, nosotros nos damos cuenta que hay guardianes que están protegiendo, ¿verdad?, a demonios de menos jerarquía. Hay demonios muy fuertes que son espíritus guardianes que están protegiendo las puertas, que impiden que nosotros vayamos a una liberación completa con la gente. Nosotros lo que hacemos cuando estamos haciendo una liberación es atar al espíritu guardián y empezar a trabajar con los demonios que están dentro del alma de esa persona que estamos ministrando, que estamos liberando, y empezamos a echar fuera demonios en el nombre poderoso de Jesús. Entonces la liberación es un proceso, ¿verdad?, que a veces tarda varios días, ¿verdad?, que son varias sesiones. ¿Por qué? Porque necesitamos ir trabajando con los guardianes, con los espíritus de eslabón, con los demonios que han entrado, porque hay una puerta donde entran infinidad, montones de demonios para estar afectando la vida de una persona. Igual pasa en una ciudad. En una ciudad que hay puertas, ¿verdad?, donde empiezan a entrar los demonios, porque ya vimos, mis amados, que en la fundación de una ciudad o en el establecimiento de una ciudad, cuando se empieza a levantar esa ciudad, se rodeaba esa ciudad, ¿verdad?, la marcaban, pero también tenía una entrada, tenía una salida, tenía o dos entradas o varias salidas, o era una sola entrada y una sola salida. Pero como dije hace un momento, el enemigo en el hombre hace entradas y salidas ilegales. Igual también había gente en las ciudades que hacían entradas ilegales, ¿verdad? Se metían ahí los ladrones, se metían ahí los que traían drogas o lo que iban a hacer lo malo, y por ahí escapaban, y la gente solamente creía que había un camino, pero había muchos caminos en un pueblo, en una ciudad. Entonces el enemigo se encarga de que en esas puertas de una ciudad, que las puertas de una población estén guardianes ahí. Por eso cuando nosotros vemos en una ciudad a la entrada, vemos algunos monumentos, vemos algunas, ¿qué le digo? ¿Cómo se llaman estas cosas? De los Club Rotario, del Club de Leones, que hay figuras, ¿verdad? Hay héroes ahí puestos a la entrada de una ciudad. Nos están señalando que ahí están los guardianes de tal ciudad. Entonces nosotros tenemos que, con el poder del Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo, nosotros necesitamos descubrir quiénes son los guardianes y cuáles son las puertas que se encuentran en la ciudad. Ahora, vuelvo a repetir, hay muchas puertas, mis amados. Las puertas de una ciudad son las entradas antiguas, ¿verdad?, los caminos reales, ¿verdad?, cuando se estableció la ciudad o se fundó la ciudad, y esos lugares
fueron pactados con las tinieblas, ¿verdad? Para que guardianes se quedaran en ese lugar, para que ellos protegieran, vuelvo a repetir, lo que entraba y lo que salía. Entonces impedían que el evangelio entraba, y cuando alguien, por ejemplo, en años anteriores venía con el evangelio del reino a un lugar que era muy católico, muy religioso, entonces la gente del pueblo se empezaba a incomodar, se levantaban, ¿verdad?, en violencia, y mataban a los misioneros, mataban a los que llevaban el evangelio del reino, y no permitían que nadie entraba, pero todo estaba influenciado por quienes, por los espíritus guardianes que estaban en la puerta. Esto es muy importante, mis amados, porque, por ejemplo, los que funcionan como edecanes o como ujieres en una iglesia, y a todo mundo le dicen bienvenido, pásele, ellos no se dan cuenta que están permitiendo que los demonios que traen esas personas, imagínense que viene un brujo con toda la intención, o un satánico con toda la intención de maldecir a la iglesia, y el que está en la puerta, el ujier o el edecán, le dice a esta persona, pásele, bienvenido. Él está permitiendo que no solamente la persona, sino los demonios que trae la persona entren a la iglesia, y con todo el permiso que ya le dio el edecán o el ujier, ya él puede hacer todo lo que quiere. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con a quién dejamos entrar a nuestra vida, a quién dejamos entrar en nuestra casa, a quién dejamos de entrar a nuestra iglesia, y quiénes son los que están entrando en nuestra ciudad. Ponga atención, por favor, porque esto es muy importante. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién le abrimos la puerta de nuestro corazón. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién le abrimos la puerta de nuestra casa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién le abrimos la puerta de nuestra iglesia, y tenemos que tener mucho cuidado de quién está entrando a nuestra ciudad. Puede ser que en un momento de nuestra vida nosotros comencemos a tener algunos problemas espirituales, y que nosotros no nos demos cuenta que fue porque nosotros abrimos la puerta a amistades, a relaciones que Dios no acepta para nuestra vida. ¿Por qué? Porque llegó alguien al trabajo, llegó alguien a la escuela, llegó alguien a una amistad a lo mejor donde nosotros nos desenvolvemos, y nosotros abrimos nuestro corazón y le permitimos ser nuestro amigo, sin darnos cuenta que lo que él trae ya está pasando de él a mi alma. Pasa también en las relaciones. Por eso es muy importante no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque no puede haber una comunión, la luz con las tinieblas. No puede haber una comunión, una naturaleza de luz que somos nosotros, con una naturaleza que es del diablo, con un ADN diferente que somos nosotros. Nosotros ya somos una naturaleza diferente a lo que es el mundo, y cuando nosotros abrimos nuestro corazón a una relación, a una amistad, mis amados, que no tiene nada que ver con Dios, entonces nosotros estamos abriendo la puerta de nuestra alma para que esa persona que es del infierno, de las tinieblas, que es una naturaleza diferente, espero que nadie se ofenda, pero así es, ¿verdad?, empieza a invadir nuestro corazón. Y cuando hay una relación, ya no solamente de amistad, si tan solamente con la amistad ya se puede perjudicar uno, imagínate una relación donde ya hay una relación de noviazgo, hay una relación donde hay inmundicia sexual. Entonces ya está invadiendo, aquella persona está invadiendo mi alma, me está contaminando, porque yo abrí las puertas de mis emociones, de mis pensamientos, de mis sentimientos, y va a afectar todo. Va a afectar todo, porque el diablo viene a matar, robar y destruir. Me va a matar mis emociones, me va a matar mi relación con Dios, va a destruir mi vida espiritual, va a destruir a lo mejor mi relación con mi familia, que no aprueban esa relación que yo tengo, y va a destruir o va a robar también mis finanzas. ¿Por qué? Porque me metí en una relación que no es conforme a la voluntad del Señor. Ahora, eso se divide. Imagínate cuando yo le abro la puerta de mi casa a alguien.
que trae un espíritu satánico, diabólico, que viene con otra intención, ¿verdad? Que no es la correcta. Y yo le abro la puerta a alguien de mi casa y le digo, bienvenido, pásale, siéntete como en tu casa, ¿verdad? Esta es tu casa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis amados. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos abriendo entonces la puerta no solamente a esa persona, sino también le estamos abriendo la puerta al mundo espiritual de esa persona. Y todo lo que ella traiga, todo lo que haya practicado, todo lo que ella es, va a contaminar a mi casa porque yo le abrí la puerta de mi casa. Pastor, pero solamente lo dejé entrar. Sí, pero tú dejaste entrar a esa persona y dejaste de entrar al mundo espiritual de esa persona. Imagínate que viene con iniquidades de brujería, de asesinato, de adulterio, de muerte, de ocultismo, de satanismo, de todo lo malo. Y tú al abrirle la puerta de tu vida o de tu casa, ya está entrando todo ese mundo espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Pasa en la iglesia, regreso a la iglesia, porque los sugieres y los edecanes tienen que tener mucho cuidado a quién dejan pasar en la puerta. Entonces nosotros tenemos por costumbre enseñarle a la gente que está sirviendo que le digan a la gente bienvenida, pero ellos ya oraron y ellos están orando y le decimos bienvenida a la persona, pero sus demonios se quedan fuera. No pueden entrar a la iglesia, no pueden entrar a nuestra casa, no pueden entrar a nuestra vida. Bienvenida a la gente que quiera tener una amistad con nosotros, pero nosotros solamente recibimos la amistad de la gente, pero no aceptamos sus demonios y tenemos una amistad de acuerdo a conforme lo que la palabra del Señor dice. No una amistad donde nosotros abrimos nuestro corazón con gente desconocida, con gente que viene solamente a buscar y sacar provecho de nosotros, porque cierto es que cuando la luz se prende, mis amados, ahí están los mosquitos, ahí están las moscas, ahí están las cosas que no deben estar. Entre más luz tú tengas, siempre vas a llamar la atención de aquello que es malo, porque vienen a querer destruir, quieren apagar tu luz. Entonces, en una ciudad también, cuando hubo una fundación o un establecimiento en una ciudad y se abrieron puertas, la entrada o la salida, o una sola puerta, el enemigo ya estableció por medio de chamanes, de brujos, de gente que sabía las cosas esotéricas, estableció guardianes sobre esa puerta y han entrado asesinos, han entrado violadores, han entrado ladrones, han entrado todo tipo de personas sobre la ciudad. Ellos controlan, ellos gobiernan, ¿verdad? Los accesos más importantes de la ciudad, que son todos. Por eso nosotros debemos descubrir cuáles son las puertas antiguas de una ciudad, cuáles son los caminos reales que eran antes de una ciudad, porque hoy a lo mejor ya no se usan. Y no se usan porque el enemigo es muy astuto, porque él sabe que nosotros podemos ir a las entradas principales que hoy hay en una ciudad, pero al cerrarlas, al cancelar esas puertas, ¿verdad? Y establecer ahí, pedirle al Señor que mande sus ángeles a ese lugar y que todo espíritu inmundo, depravado, sucio, ladrón, asesino, de violencia, quede atado en ese lugar. Él va a decir, no hay problema, porque el camino real está escondido, ya nadie lo usa, nadie sabe cuál es, y entonces esa puerta seguirá siendo usada por el enemigo y podrá entrar. También las puertas, una puerta es donde entran los camiones, donde entran los aviones, los aeropuertos, las camioneras, las centrales de camiones, los taxis, ¿verdad? Donde entra la gente caminando. Todos esos lugares son puertas espirituales que nosotros debemos de hacer guerra espiritual para quitar a los guardianes que el enemigo puso, para nosotros establecer el reino de Dios sobre ese lugar, mandar los ángeles del Señor pidiéndole a Dios que los mande, para que nadie que viene con una mala intención pueda hacer algo en nuestra ciudad. Empezamos entonces a tomar los lugares estratégicos como en una guerra, ¿verdad? En las guerras empieza la gente a cerrar las entradas y las salidas para que no haya alimento, para que no haya agua, y entonces la gente pueda tener necesidad. Yo recuerdo un poco de la guerra de Irak cuando fueron contra Saddam Hussein, y me acuerdo que ellos se establecieron, ¿verdad? Estados Unidos y los aliados se establecieron a las entradas de la ciudad para que no pudieran entrar ni salir, entrar ayuda y ni salir nadie
y poder capturar a Saddam Hussein y a sus ejércitos y poderles hacer el juicio que les hicieron. Entonces, mis amados, eso es lo que hace el enemigo también ahora, y eso es lo que nosotros como pueblo de Dios debemos de hacer, porque esas son estrategias de guerra. Cercar nuestra ciudad, cercar nuestra casa, no permitir en nuestra casa, mis amados, que nadie entre, que nadie entre. Tú no puedes darle la entrada a alguien que no tiene a Dios, no puedes abrirle la puerta, no puedes permitir cosas que no debes de permitir. El problema aquí es que las iniquidades en nosotros no nos dejan ver hasta dónde nosotros estamos abriendo puertas en la vida de nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestra economía, en nuestra familia, y permitimos que gente malvada que viene con intenciones malas entre a nuestra casa. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, hermanos, es porque esto es muy importante. Puede ser que yo estoy bien espiritualmente y de un momento a otro me empiezo a mover en mi búsqueda de Dios. Empieza a haber luchas, empieza a haber pruebas, empieza a haber situaciones que no son agradables para mi vida, y puede ser porque yo abrí puertas en mi alma a cosas que no debo de abrir, o a personas que no debo de abrir. Igual en mi casa, puede ser que desde que llegó alguien a mi casa, a una amistad, ¿verdad? Un amigo de mis hijos, o alguien que haya llegado ahí y que haya entrado, dejó algo en mi casa, y cuando él se fue, ¿verdad? Él dejó un mundo espiritual de desorden, de muerte, de destrucción, de robo, porque nosotros le abrimos la puerta espiritual. Pasa en una iglesia que después de que viene gente, y nuestras iglesias son públicas y entra mucha gente, puede ser que después de que entró alguien pueda empezarse a mover algo desagradable. Yo sé que mucha gente va a decir no puede ser porque esa es la casa del Señor, ahí está Dios, pero hermanos, el enemigo, el diablo estaba en el huerto del Edén, ¿sí o no? Yo quiero que me conteste esa pregunta. ¿Estaba el diablo en el huerto del Edén, sí o no? Sí, porque si no, ¿cómo fue que Eva hablaba con la serpiente? Eva no salía de ahí. La serpiente entró ahí. El trabajo de Adán era cuidar de que nada malo, extraño, entrara. Ese era su trabajo. La gente dice que Adán no trabajaba. No, él tenía que labrar la tierra. Y una de las definiciones de la palabra labrar es cuidar, proteger. ¿Proteger de qué si no había nadie? Proteger. Dios sabía que había un ser maligno. Dios sabía que Lucifer había caído y que estaba rondando ahí ese lugar, y Adán tenía que protegerlo, Eva tenía que protegerlo, Eva tenía que estar despierta, mas ella platica con la serpiente porque la serpiente estaba dentro del Edén. El que un lugar, por ejemplo la iglesia, sea el lugar de Dios, sea el lugar donde Dios se manifiesta, no significa que los brujos, que los hechiceros, que los satánicos, que los demonios no puedan entrar a una iglesia. Claro que entran, mis amados, pero nosotros tenemos que tener el trabajo de cuidar lo que entra y estar cuidando las puertas en el nombre poderoso de Jesús. Debemos estar peleando, siempre tenemos que estar al pendiente, al cuidado. Mire, yo veo cómo la gente llega a la iglesia como si no pasara nada, y nosotros tenemos responsabilidad, sobre todo los líderes, el liderazgo, la cabeza en la iglesia, somos responsables de lo que entra ahí, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, mis amados, porque la serpiente se quiere meter y quiere empezar a hablar con la gente, quiere empezar a murmurar, a criticar, a señalar, a difamar, a destruir, a dividir, a robar lo que hay dentro de la iglesia, y nosotros tenemos que tener cuidado. Pasa en una ciudad, el enemigo entonces ha establecido puertas en una ciudad para que pueda entrar todo lo malo, y puede ser que una ciudad pueda estar muy tranquila por algún tiempo, pero de un tiempo para acá nosotros decimos, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué tanto accidente? ¿Por qué ya no se da la cosecha como antes? ¿Qué está pasando? Puede ser que por esas puertas que el enemigo tiene abiertas pudieron entrar brujos, hechiceros, satánicos, gente que practica cosas que no tienen nada que ver con Dios y que están estableciendo principios espirituales de oscuridad, de tinieblas sobre ese lugar. No quiero
poner a nadie contra nadie, porque esa no es la intención. Nuestro trabajo es, nuestra guerra espiritual siempre tiene que estar bañada con amor y con misericordia. Nosotros peleamos contra las tinieblas, contra Satanás y sus demonios en el nombre de Jesús. El Señor lo reprenda ahora y siempre, pero no peleamos contra la gente. Pero es cierto, mis amados, que cada persona trae una cultura, trae un pensamiento, trae una creencia, ¿verdad? Trae prácticas que no tienen nada que ver con Dios, y cuando llegan a un lugar, ellos empiezan a establecer, ¿verdad?, sus ideas, su atmósfera espiritual, porque la puerta es para que entre o se establezca algo espiritual. Nosotros pasamos de un nivel espiritual o de una atmósfera a otra por medio de puertas, Entonces, cuando alguien que trae una cultura diferente, pensamientos diferentes, creencias diferentes, prácticas diferentes, y llegan a un lugar y nadie les estorba, nadie les impide que se establezcan en ese lugar con sus ideas, entonces ellos comienzan a tener adoración, ellos empiezan a invocar a sus espíritus que traen de otro lugar, y entonces se empieza a mover el ambiente espiritual, la atmósfera espiritual de ese lugar, de esa ciudad, de ese país, de esa nación, empieza a cambiar. ¿Por qué? Por las puertas espirituales que permitieron que entraran ideas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, ¿por dónde entra la gente? Por las puertas. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que es bien importante las puertas. Por eso dice el Salmo 24, nosotros tenemos puertas espirituales, somos puertas espirituales que permitimos que el mundo espiritual entre al mundo natural. Entonces, mis amados, nosotros vemos en las puertas, ¿verdad?, o en las puertas de las ciudades, vemos imágenes religiosas, vemos capillas, vemos ídolos, vemos dioses, vemos figuras, vemos estatuas, vemos símbolos del Club Rotarios, del Club de Leones, vemos obeliscos, monolitos, placas conmemorativas, alguna cruz de alguien que se accidentó, y que ese derramamiento de sangre en ese lugar está fortaleciendo al espíritu que está en esa puerta, y él es el que gobierna sobre ese lugar. Entonces, por eso es muy importante que entendamos acerca de las puertas espirituales, porque también todo lo que nosotros hemos permitido en nuestra vida es muy importante. Vuelvo a repetir, cuando el hombre peca, el alma toma el control del hombre, la carne se fortalece y el espíritu muere. Cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces una vez más el espíritu trata de tomar el lugar, oiga bien lo que voy a decir, trata de tomar el lugar que tenía antes de la caída, pero ahora hay una guerra en la carne, ¿verdad? Hay una guerra entre el alma y el espíritu, porque el alma no quiere ceder, el alma no se quiere rendir. Entonces, por lo espiritual, los hombres espirituales hacen morir las obras de la carne, el alma tiene que morir a sus deseos, a sus pasiones, se tienen que cerrar las puertas del alma, que son la mente y el corazón, para que entonces Dios se pueda manifestar a través de ese hombre con toda plenitud, con todo lo que es Dios, y que Dios pueda usar a ese hombre. Eso mismo debe de pasar en una casa. Debemos de sacar de nuestra casa todo aquello carnal, todo aquello que no es de Dios. Tiene que gobernar el Espíritu del Señor, cerrarle la puerta a lo carnal, a la música que no es de Dios, a los programas de televisión que no son de Dios, aquellas cosas que se ven, se hacen dentro de una casa que no son de Dios, maldiciones, maltratos, violencia, groserías, y todo lo que vive en una casa se tiene que echar fuera, cerrar la puerta para que entonces la bendición pueda entrar a esa familia, a esa casa. Igual en la iglesia, todo lo que no es de Dios se tiene que echar fuera, se le tiene que cerrar la puerta en el nombre de Jesús, para que el reino de Dios pueda seguir avanzando, ¿verdad?, por medio de la iglesia de Cristo. Igual en una ciudad debemos de cerrar puertas
porque entonces si no se cierran puertas, mis amados, van a seguir entrando cosas espirituales de muerte, de maldad, de destrucción. Y cuando nosotros cerramos esas puertas y declaramos el reino de Dios, que es el que gobierna sobre ese lugar, e impedimos que toda persona que venga con sus demonios, ellos pueden pasar, pero sus demonios no, vamos a empezar a limpiar nuestra ciudad de cosas espirituales que estaban ahí, ¿verdad? Tomando el lugar, el control, la autoridad y haciendo daño a nuestra ciudad. Entonces, entran personas, vienen los chinos, vienen japoneses, vienen todas esas culturas orientales que no tienen nada que ver con Dios. Y no es que no sean bienvenidos ellos, entiéndame por favor, sino que lo que ellos creen, lo que ellos adoran, lo que ellos idolatran, lo que ellos aman, lo van a establecer en el lugar a donde van a llegar. Usted ha escuchado que a México han venido muchos venezolanos, bienvenidos venezolanos, bienvenidos salvadoreños, bienvenidos hondureños, bienvenidos peruanos, bienvenidos, todo el mundo son bienvenidos. Son bienvenidos a México. México es una nación que se caracteriza, ¿verdad?, por ser una nación que acoge, que ama, que tiene misericordia por los demás. Claro que sí, hay un corazón en el mexicano para ayudar al extranjero, pero eso es un problema también, porque si nosotros no entendemos el mundo espiritual, le damos la bienvenida a todo el mundo, pero no atamos, no peleamos, no trabajamos con lo espiritual de la gente. Entonces, a mí me preocupa saber que hay montones de haitianos en México que han venido, mis amados, porque Haití es una de las naciones con más problemas espirituales en toda América Latina, en todo el continente americano. Haití es una de las naciones con más problemas espirituales. La brujería, la hechicería, la santería, la magia negra, lo más terrible que tú puedas ver en el ocultismo está en Haití. Ahora, mucha gente ha venido acá corriendo de la violencia porque están en violencia, porque la nación fue entregada a Satanás, la nación de Haití. Los brujos hicieron pactos con Satanás para que los franceses dejaran de gobernar sobre esa nación, y a su tiempo, ¿verdad?, después del pacto, Francia sale de Haití y deja Haití a manos de los que estaban ahí, brujos, hechiceros, satánicos. Haití hay zombies, en Haití hay los zombies son muertos que están como vivos, pero están muertos, no tienen alma, ¿verdad? En Haití la gente se convierte en caballo, en buey, en vaca, en animal. En Haití hay tantas cosas tan terribles. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que está gobernando ahí. Muchos cristianos han ido a ese lugar, pero muchos han ido sin la dirección de Dios, o sea, han ido solamente por ir. Muchos Dios no los ha mandado, y no los ha mandado porque ellos no han ido preparados para todo lo que se mueve en ese lugar. Los brujos de más alto nivel en América, en todo el continente americano, se encuentran en Brasil, en Haití y en Brasil. Pero a nosotros nos queda muy cerquita Haití, y por eso estoy hablando de Haití. Entonces ha venido gente de Haití a nuestra nación con sus creencias, con sus demonios, con sus espíritus, con sus ídolos, y han contaminado nuestra tierra, porque a donde ellos han llegado, porque han encontrado puertas abiertas y ellos han entrado con sus espíritus, ahora ellos están haciendo todo este tipo de prácticas donde esos demonios, que son muy poderosos, están empezando a gobernar la mente de la gente. Está yéndose por más violencia, por más destrucción, por más todo aquello que pasa en Haití. En Haití violan niños, en Haití asesinan gente. ¿Por qué, mis amados? Porque ese es parte de los sacrificios que hacen a Satanás o a las tinieblas. Yo sé que esto es muy fuerte, pero perdónenme, tengo que hablar esto, porque nosotros tenemos que parar toda esa emigración de demonios, no de personas, de demonios. Porque si tuviéramos una iglesia que está preparada para la guerra espiritual de alto nivel,
ya todos estuviéramos trabajando en nuestras ciudades, ya todos estuviéramos trabajando en nuestra nación, cerrando puertas en todo lugar de nuestra nación, porque no somos una iglesia, somos miles de iglesias alrededor de toda la República Mexicana. Y si todos tomáramos nuestra responsabilidad, iríamos a los puertos, iríamos a los aeropuertos, iríamos a las entradas de las carreteras, ¿verdad? Lo que nos conecta con Estados Unidos, lo que nos conecta con Guatemala, con Belice, lo que nos conecta con los donde llegan los barcos, todo eso, y nosotros hiciéramos guerra espiritual y atáramos los demonios, cerráramos las puertas, pusiéramos el reino de Dios en ese lugar, con pactos con Dios, entonces cuando venga la gente con todo aquello que traen en su mundo espiritual, esos demonios quedarían atados, anulados, inoperantes, ¿verdad? Y no podrían hacer nada en nuestra ciudad y la gente podría entrar, podría vivir, podría estar en nuestra nación sin ningún problema, sin afectarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos entraron solamente, ellos pudieran entrar al evangelio del reino tan fácilmente porque sus problemas espirituales quedaron atados en las puertas que antes eran puertas de oscuridad, puertas de maldad, puertas de violencia, pero hoy son puertas de salvación, son puertas de bendición. Y ahora toda persona que entra por esa puerta, el mundo espiritual que ellos queda atado, anulado, y ahora ellos pueden entrar libremente y pueden tener oportunidad para la salvación. Pero como no hay una iglesia preparada para esto que estoy diciendo, ni nosotros a veces los que sabemos de estas cosas lo practicamos y lo hacemos, ¿verdad? Porque a veces nos acomodamos tanto, no queremos meternos en problemas espirituales, no queremos entrar en una guerra de alto nivel porque hay un precio que pagar, porque ciertamente, hermanos, el mundo espiritual de las tinieblas no se queda quieto, ¿verdad? Pero nosotros somos más que vencedores en el nombre de Jesús, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y nos ha enviado a predicar el evangelio a toda criatura y a establecer el reino a todo lugar. Nosotros tenemos que ir y hacerlo, pero imagínate, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Hay una parte que hace Dios y hay una parte que le toca hacer a la iglesia. Si no, no estuviera la iglesia en la tierra. ¿Para qué está la iglesia en la tierra si no podemos sanar a la gente, si no podemos liberar a la gente, si no podemos sanar nuestra tierra, si no podemos pedirle a Dios misericordia por nuestra tierra? Entonces, ¿para qué está la iglesia en la tierra? ¿Para pasear? ¿Para hacer dinero? ¿Para qué? La iglesia está puesta por Dios para extender el reino de Dios. Para eso estamos puestos aquí en la tierra. Pero si la iglesia está acomodada, si la iglesia está durmiendo en sus laureles, entonces, mis hermanos, algo no estamos haciendo bien. Yo recuerdo alguna vez que me invitaron a comer, y me invitaron a comer a un lugar oriental. Yo hace muchos años de esto, yo no sabía de esto que les estoy diciendo. Y entonces cuando entramos en ese lugar, no sé si creo era comida japonesa, había un Buda a la entrada de la puerta de ese lugar. La puerta estaba acondicionada de tal manera que tú cuando entraras te agacharas un poco para poder entrar a ese lugar. Entonces entra la persona que me invita a comer, vuelvo a decir, era comida japonesa, y entonces yo entro. Y entonces cuando yo entro, algo en mi corazón me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo volteo y veo un Buda grande, gigante a la entrada de la puerta. Y entonces yo entendí que lo que yo hice en ese momento fue una reverencia al espíritu que estaba en la puerta de ese negocio de comida. Y entonces pasamos a comer. Yo toda la comida me la pasé bien incómodo. Y le empecé a hablar a la persona, aunque no tenía la experiencia que ahora tengo, yo le empecé a hablar a la persona que me invitó a comer, que ese lugar no era correcto. Pero es que aquí venimos con toda nuestra familia, pastor, no, aquí venimos los hermanos, venimos fulano, sutano. Le dije, sí, pero no pueden venir aquí. ¿Pero por qué, pastor? Le dije, porque te diste cuenta que para poder entrar te tuviste que agachar, y no te diste cuenta que en la puerta, a un ladito de donde nosotros entramos, hay un Buda gigante. Le dije, ¿a quién le honraste? Y él se queda pensando, esta persona se quedó pensando y diciendo, oh, pastor, no lo había visto así. Le digo, claro.
Ese era el modelo del tabernáculo en el desierto. Para poder entrar a los atrios, la gente tenía que agacharse, mis hermanos, porque la gente no podía entrar erguida, no podía entrar orgullosa, no podía entrar arrogante. Tenía que humillarse delante del Señor para poder entrar a los atrios, para poder presentar el sacrificio que iban a hacer los sacerdotes para Dios. Entonces yo entendí, cuando tú vas a una comida china, siempre vas a ver imágenes, siempre vas a ver figuras de lo chino, colores, figuras, formas. Pero eso tiene que ver con dioses, tiene que ver con cosas espirituales que no son el Dios que nosotros creemos. Y en ese lugar pasan cosas espirituales y la gente al comer se está de alguna manera pactando a las cosas espirituales que no son Dios. Después de una comida, tú puedes ser afectado. ¿Por qué? Porque la boca también es una puerta al mundo espiritual. Por eso los brujos usan los alimentos, usan las bebidas, los brebajes, para que cuando tú lo tomes, para cuando tú lo comas, algo empiece a pasar en tu ser. Algo empiece a pasar, no solamente en tu cuerpo, sino también en lo principal, es en lo espiritual. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con quién está llegando a nuestra ciudad. Nosotros debemos ser los guardas de nuestra ciudad. Mire, yo respeto mucho a esos pastores que hacen oraciones en la ciudad, que son los guardas de la ciudad, que se creen los protectores de la ciudad, y qué bueno por ellos, pero que no saben hacer guerra espiritual, que no han ido, ¿verdad? Se conforman con una marcha, hacen una marcha y ya dicen, ay, qué glorioso y qué poderoso. Claro, porque Dios está ahí, pero ¿qué resultado va a tener eso? Si no hay una guerra espiritual, si no hay una guerra espiritual en los lugares altos, si no se cierran las puertas espirituales que el diablo abrió en una ciudad, si no vamos a las puertas espirituales que los enemigos han abierto. Por eso cuando persigue la policía, ¿verdad?, el ejército a alguien, se les escapan, mis hermanos, y dicen, no, cercaron la ciudad y nadie los vio salir, y salieron porque ellos tienen puertas ilegales por donde entrar y por donde salir. Entonces nosotros tenemos que tener mucho conocimiento, ¿verdad? Pero esto es pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele acerca de las puertas espirituales de una ciudad, de un templo, de una casa, de nuestra vida, para poder empezar a trabajar en eso, en el nombre de Jesús. ¿Qué puertas abiertas yo abrí? Es bien importante, mis amados, porque a la hora de la liberación, yo tengo que empezar a reconocer qué es lo que yo permití en mi vida. ¿Qué puertas yo abrí? ¿A quién abrí las puertas de mi vida? En una relación sexual, emocional, sentimental, de negocios. Señor, ¿con quién pacté? ¿Con quién me hice socio? ¿Con quién me metí? ¿Con quién tuve relaciones sexuales? Abrí puertas espirituales. ¿Con quién fue a la brujería? ¿Quién me llevó a la brujería? ¿Con quién participé en una brujería? Entonces, cuando yo empiezo a entender todo esto, tengo que empezar a cerrar puertas espirituales ilegales, y tengo que cerrar la puerta de mi corazón, y tengo que cerrar la puerta de mi mente, para que entonces Dios pueda tomar control de toda mi vida. Y que no haya puertas abiertas en mi vida. Que no haya puertas abiertas en mi vida. Entonces va a ser muy fácil que la voluntad mía se alinee a la voluntad del Señor, para que la vida de Dios pueda fluir sobre mi vida. Eso tiene que pasar también en mi casa. Yo tengo que cerrar puertas espirituales que yo haya abierto en su momento a las parrandas, a las fiestas, al adulterio, a la fornicación, a la brujería. ¿Qué hicimos en nuestras casas? Y entonces echar fuera todos esos demonios que entraron porque yo les abrí la puerta de mi casa. A la idolatría. ¿Cuánta idolatría tuvimos alguna vez en nuestra casa? ¿Cuánta droga pudimos meter a nuestra casa? ¿Cuánto alcohol pudimos meter a nuestra casa? ¿Cuántos metieron al amante o metieron al amante o a el amante a su casa? Y entonces la puerta está abierta, ¿verdad? Y nosotros somos cristianos y decimos, sí, pero ¿por qué no cambia nada en mi casa? Porque la puerta sigue abierta. Los demonios siguen yendo y viniendo. ¿Por qué? Porque cuando se abre una puerta, se pone un guardián en la puerta.
se pone un hombre, un espíritu protector, un espíritu guardián en la puerta. Y entonces cuando nosotros no conocíamos del Señor y abrimos puertas para la inmundicia, abrimos puertas para el ocultismo, abrimos puertas para la violencia, y estamos ahora en Cristo, pero no hemos cerrado esas puertas, demonios siguen yendo y viniendo. Por eso es que también hay gente que tiene sueños, ¿verdad?, de su casa, de la casa antigua, de su misma casa, con demonios, con problemas espirituales, porque no han cerrado puertas. Entonces lo que tengo que hacer es renunciar, pedir perdón por lo que yo abrí, la puerta que yo abrí sobre mi casa. Y si abrí como cabeza que soy yo, ¿verdad?, como papá que soy yo, entonces está afectando a mis hijos, a mis nietos, tataranietos, y yo tengo que pedir perdón por lo que yo abrí la puerta. Señor, perdóname al alcoholismo, a la drogadicción, al adulterio, a la brujería, a la idolatría, al robo, al engaño, a la mentira, y a todas esas personas que pudieron entrar en mi casa, Señor, con espíritus malvados. Señor, los ato, te pido perdón, los ato, los mando a cárceles de oscuridad en el nombre de Jesús. Señor, le cierro la puerta al diablo y a las tinieblas, y todo demonio, te vas ahora a cárceles de oscuridad, porque los ángeles del Señor te envían ahí en el nombre de Jesús, los envían ahí. Y cierro toda puerta y declaro consagrada mi casa, consagrada mi vida para el Señor. Entonces tenemos, ¿para qué, mis amados? Para poder llegar a la iglesia y también orar por nuestra iglesia, limpiar nuestra iglesia, porque cuántas cosas nosotros llevamos a la iglesia, espirituales. ¿Cuánta gente roba todavía en la iglesia? ¿Cuánta gente adultera dentro de la iglesia? ¿Cuánta gente hace brujería dentro de la iglesia, estando en la iglesia? Y entonces, si nosotros no hemos cerrado esas puertas y sacamos esos demonios y lo mandamos a cárceles de oscuridad, no puede la voluntad de Dios, mi voluntad, alinearse a la voluntad de Dios para que la vida de Dios se pueda manifestar. Eso pasa también en nuestra ciudad. Nosotros como intercesores tenemos que pedir perdón por todas esas puertas, que se abrieron, y que se abrieron por la violencia, derramamiento de sangre, inmundicia sexual, ocultismo, robo, idolatría, todo lo malo que pasa en una ciudad, porque el centro de una ciudad, mis amados, nos va a enseñar, escúcheme bien, nos va a enseñar qué es lo que está gobernando, el poder satánico que hay en esa ciudad. Ya vi las puertas. Ahora, el centro de una ciudad, ¿cuál es el centro mío? Mi corazón. Nos va a establecer el poder satánico que hay en ese lugar. Vuelvo otra vez con la persona. Cuando yo no he cerrado puertas, cuando yo no he cancelado cosas que yo he hecho, entonces, mis amados, ahí hay un poder satánico que está gobernando el centro de mi corazón. ¿Cuál es el centro de mi vida? ¿Cuál es el centro de mi vida? El corazón. Por eso cuando hablamos del corazón, estamos hablando del centro de algo. Es que en el corazón de la ciudad, el centro, ¿verdad? Entonces, el centro nos marca el poder satánico que hay en un lugar. Por eso la gente tiene que ser muy sincera. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos, las idolatrías, los pleitos, las contiendas, las disensiones, las herejías. Todo sale del corazón. Entonces yo me tengo que dar cuenta qué es lo que pasa en el corazón de mi persona, en el corazón de mi casa, qué es lo que gobierna. ¿Por qué, mis amados? Porque me empiezo a dar cuenta, un hijo lo que está manifestando, pero veo a otro hijo que está manifestando otra cosa diferente, y yo me estoy dando cuenta, ¿verdad?, que uno a lo mejor en la rebelión, a lo mejor otro en la inmundicia sexual, porque le han contado pornografía, porque se masturba, porque sé o he escuchado que ha tenido relaciones sexuales con su novia, pero este otro es rebelde y en la rebelión trae cosas esotéricas colgadas, coldijes, droga, hace cosas que están mal. Entonces yo estoy viendo el centro, el corazón de mi casa, las puertas que se abrieron a mi hogar. No puedo decir, no, yo no sé por qué pasa eso. No, yo me estoy dando cuenta que las puertas que se abrieron están manifestando eso que hay en mi casa.
también en mi templo, en la iglesia donde yo voy, ¿verdad? Lo que yo veo que está ahí impidiendo el crecimiento de la iglesia, me da a entender el problema que hay de las puertas que se abrieron. Porque la gente siempre cae. En algunas iglesias es muy común que las iglesias caigan en el robo. No una vez, 2, 3, 4, 5, 10, casi todo el que llega empieza a robar, pide prestado, no paga, se va, llegan otras personas, les piden prestado, o ellas piden prestado y se va, o alguien llega y cae en adulterio con una hermana, llega otro hermano y cae en adulterio con otra hermana, y llega otro hermano y cae en adulterio y tú dices, pero ¿por qué tanto adulterio dentro de la iglesia? Porque puede haber una puerta abierta y lo que está pasando, el poder satánico se muestra con lo que está pasando en la iglesia. El desánimo, los pecados, ¿sí me entiende? Todo nos va a enseñar cuando todo se concentra en el centro. Entonces, toda ciudad, toda casa, toda persona, todo país tiene un centro. Y ahí se congrega el poder, ya sea de las tinieblas o el poder de nuestro Dios. Entonces, vemos los edificios. Y te das cuenta que en el centro de una ciudad, y esto es muy importante que escuchen, mis amados, porque la reina de los cielos trabaja en una de sus manifestaciones, trabaja con lo político, lo religioso y lo económico. La reina de los cielos en una ciudad trabaja con lo político, con lo religioso y con lo económico. Entonces en el centro vemos, ¿verdad?, que hay edificios donde está ¿qué? El gobierno político, ¿verdad? El gobierno municipal, está el presidente de la república, el gobernador, vive casi siempre, o tiene su casa casi siempre en el centro de la ciudad. Eso es, aunque ahora muchos políticos nada más está el edificio y ellos viven en otro lugar, pero está el edificio, ¿verdad?, donde ahí se llevan todos los pagos, donde se llevan todas los informes de gobierno, donde pasa todo. Está el edificio político, está el edificio religioso. Siempre en el centro de la ciudad está una iglesia, está la catedral, está la más grande, ¿verdad? Todo el mundo va ahí cuando hay fiesta del santo patrono, todo el mundo se congrega en ese lugar porque está gobernando el mundo espiritual, ahí se está manifestando lo religioso, lo espiritual religioso. Y vemos los bancos, siempre en el centro de una ciudad están los bancos. ¿Dónde hay un banco? En el centro. Oye, un banco en el centro. Todo lo económico se congrega en el centro. Igual lo religioso y lo político. 3 cosas, mis amados, que nosotros debemos de aprender, porque en nuestro corazón tenemos que tratar con esas 3 cosas. ¿Quién gobierna nuestra vida en realidad? Por eso la obediencia es muy importante, la educación también en el centro, en muchos centros de lugares, ¿verdad?, de pueblos, de ciudades, se encuentran universidades, se encuentran escuelas preparatorias, secundarias, primarias. ¿Por qué? Porque la educación es muy importante. Porque es a través de la educación que van preparando la mente y el corazón de la gente, y Satanás está muy metido en esas cosas porque le conviene, ¿verdad?, de que la gente empiece a tener una educación donde Dios no está, donde no se involucra al Señor para nada, sino se involucra la religión, se involucra lo político, se involucra lo religioso, pero no Dios. No Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver esas cosas en nuestra vida. ¿Quién gobierna nuestra vida? Lo político. ¿Quién gobierna nuestro espíritu? O sea, ¿a quién adoramos? Lo religioso. ¿Quién es el centro de nuestra adoración? ¿Realmente amamos a Dios con todo nuestro ser? ¿Realmente amamos al Señor? Todo tiene que ver con lo que entró, con las puertas, porque no se olvide que estamos hablando de puertas espirituales. Entonces todo tiene que ver con lo que entró, con lo que llegó, con lo que vino. Entonces en una ciudad, ¿verdad?, que está fundada o establecida por la religión católica, por las ideas católicas,
por la política de antes, por la forma de hacer política de siempre, ¿verdad? Porque el diablo gobierna también eso. Y entonces también lo económico y la educación está gobernado por un sistema que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, cuando viene el reino de Dios, se cierran esas puertas, se saca todos esos demonios. Nosotros debemos empezar a ver la política, lo que es lo político, el gobierno. Tenemos que ver la justicia de Dios y empezar a vivir la justicia de Dios. Empieza a cambiar todo nuestro sistema de creencia, de sentimiento, de corazón. ¿Por qué, mis amados? Porque ya no podemos ver las cosas como son. Entonces muchos cristianos siguen pensando en una manera injusta, donde ellos se creen dioses, donde ellos quieren gobernar a su manera, donde ellos quieren que las cosas se hagan como ellos piensan. Por eso tú no puedes llamarles la atención. Tú no puedes hablarles de iniquidad, tú no puedes hablarles de lo que es injusto, porque aunque hay personas que hablan de la iniquidad, siguen siendo injustos. Entonces, ¿cómo puedes hablar de iniquidad si tú eres injusto, si tú te crees Dios, si tú crees que tú eres el que tiene la razón, aunque tú no ves lo que haces injusto? Entonces, cuando viene el gobierno de Dios, ¿verdad? Dios empieza a poner su justicia, empieza a poner sus principios espirituales en tu vida, y ya tú no vas a vivir de acuerdo a lo que tú piensas o crees, sino de acuerdo al gobierno de Dios, de acuerdo a los principios de Dios. Todo va a cambiar cuando los principios de Dios sean una realidad en tu vida. Nada va a cambiar cuando tú seas cristiano y sigas creyendo las cosas a tu manera, haciendo las cosas a tu manera, hablando las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Eso no puede cambiar. Entonces, pero todo eso tiene una influencia. Las puertas que se abrieron desde antes de nacer en tu vida y que entraron información, que entraron demonios, que entraron maldiciones generacionales, que entraron iniquidades sobre tu vida y que han trabajado sobre de ti de una manera que tú crees que hoy, porque tienes a Cristo, ya tienes 20 años en el Señor, todo ha cambiado, y a veces no es así. Lo peor que nos puede pasar a nosotros los cristianos, mis amados, es saber las cosas, pero no entenderlas y no practicarlas. Lo peor que nos puede pasar a nosotros los cristianos es saber las cosas, pero no entenderlas ni aplicarlas a nuestra vida. Porque no tenemos revelación. Entonces yo puedo hablar de iniquidad, pero si no lo entiendo, si no lo practico, ¿servirá de algo? Yo puedo hablar de robo, pero inconscientemente estoy robando. Yo digo, no, esto no es robo, pero está robando. Yo hablo de iniquidad. La iniquidad tiene que ver mucho con la desunión, con la violencia, con la muerte. Y estoy peleado con todo el mundo. Estoy enojado con todo el mundo. Entonces, ¿cómo voy a hablar de iniquidad, por favor? Estoy juzgando a fulano, estoy hablando de mengano, estoy hablando de sutano y estoy hablando de iniquidad porque entiendo la iniquidad, pero no la comprendo, no tengo revelación de ella y tampoco la estoy practicando. Entonces, cuando viene Dios, quiere tratar con el centro de mi corazón. Toda ciudad tiene un centro, toda ciudad tiene puertas, toda ciudad tiene un corazón. Y entonces, ¿quién gobierna sobre mi vida? La justicia de Dios tiene que gobernar. Y si la justicia siempre se va a medir, lo que yo ataco no lo puedo permitir. O sea, si en mi casa, lo que yo te enseño a ti, en mi casa lo permito, algo no está bien. Yo no estoy caminando en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque a ti te estoy diciendo una cosa, pero a mi casa le estoy permitiendo otra. No puedo permitir, ni en un lugar, ni en el otro, no me puedo permitir yo hacer lo que a ti te digo que no hagas. Eso es injusticia. Esa es la mala política, ¿verdad? Haz esto, pero yo lo puedo hacer. No. El gobierno de Dios, Jesús hacía y decía. Decía y hacía. El gobierno de Dios vino, por eso los demonios los echaba fuera rápido, por eso la gente se sanaba, la gente era bendecida por Jesús. ¿Por qué, mis amados? Porque Él vino a traer la justicia de Dios, el gobierno de Dios. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Cuando mi voluntad se hace a la voluntad de Dios, la vida de Dios se puede manifestar. Gobierno religioso. ¿A quién adoro? La religión tiene que ver con adoración. ¿A quién adoro? ¿A quién honro? ¿A quién respeto? Porque el hombre necesita adorar.
La adoración es lo máximo del hombre, pero si no hay obediencia a los principios de Dios, a la adoración a Dios, a la obediencia al Señor, a la fe en Dios, entonces, ¿a quién estoy adorando? ¿A quién adoro? O sea, lo religioso es, ¿quién es mi adoración? ¿A quién amo? Dios tiene que estar por encima de todo. Encima de mi padre, de mi madre, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi dinero, de mi trabajo. Dios tiene que estar por encima, aún de mi propia vida, donde yo tengo que perdonar porque amo a Dios, donde yo tengo que dar porque yo amo a Dios, porque yo tengo que servir porque amo a Dios, porque yo tengo que hacer lo que Dios me pide, porque lo amo. Y no porque lo tenga que hacer, sino porque realmente se ha hecho algo dentro de mi verdad, se ha hecho vida eso en mí. Y ahora tengo la vida de Dios para hacer lo que Él me pide. No lo hago por imposición, no lo hago por obligación. Lo hago porque algo está pasando, mi naturaleza está cambiando. Entiéndalo, lo dije hace un momento, mi naturaleza no es igual a la de otros. ¿Por qué? Porque los otros no tienen a Cristo. Yo estoy en luz, ellos están en oscuridad. Yo estoy en vida, ellos están en muerte. Yo le pertenezco a Dios, ellos le pertenecen al enemigo. Yo vivo para Dios. Mi religión es Él. Y no porque tenga religión, sino porque es todo Él. Y vivo para Él. Y es una relación viva. Es una relación verdadera. Es una relación donde yo le puedo hablar y Él me puede hablar. No hay una religión. Hacer las cosas para salvarme. Hacer las cosas para que me vaya bien. Hacer las cosas porque si no me va mal. Hacer las cosas porque si no se enojan conmigo. No. Eso no sirve para nada. Es porque no quiero hacer lo malo. No lo quiero hacer. Oportunidad tengo miles, pero no lo quiero hacer. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Lo económico. ¿Qué hago yo con lo económico? Mi valor está puesto ¿en quién? ¿En el dinero? ¿En el oro? ¿En la plata? ¿En la riqueza? ¿En la propiedad? ¿O realmente es Dios? Me peleo por el dinero, robo, estoy buscando la manera y siempre me pongo estresado porque no hay dinero, porque no tengo para esto. ¿Quién gobierna mi corazón? ¿Gobierno en las leyes? ¿Gobierno en lo religioso? ¿En las cosas espirituales? ¿Gobierno en la economía? ¿Mi valor está puesto en el dinero? ¿Está puesto en el dinero? ¿O valgo la sangre de Cristo? ¿Quién gobierna mi corazón? ¿Me pongo mal cuando pierdo algo? ¿Cuando me roban algo? ¿Cuando no hay dinero? ¿Me pongo mal? ¿Quién está gobernando? Pero todo eso tiene que ver con puertas. Todo mundo que entra a un lugar quiere gobernar, quiere imponer su creencia, quiere gobernar la economía, quiere sacar provecho y quiere enseñarte lo que Él es. 4 cosas que pasan en el centro de una ciudad. 4 cosas que pasan en una iglesia, 4 cosas que pasan en una casa, 4 cosas que pasan en la vida de una persona. Las puertas abiertas permiten entonces que ideas, costumbres, creencias que no son de Dios vengan y se establezcan dentro de nosotros. Entonces, hay un ser que gobierna en el centro de una ciudad, de una iglesia, de una casa y hasta de una vida. Se llama el hombre fuerte. ¿Hay un hombre fuerte que puede gobernar a una persona? Sí. ¿Hay un hombre fuerte que puede gobernar una casa? Sí. ¿Hay un hombre fuerte que puede gobernar una iglesia? Sí. ¿Hay un hombre fuerte que puede gobernar una ciudad? Y puede gobernar una nación. Ahora, ¿cuál es el hombre fuerte? ¿Qué es lo que gobierna mi vida? Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, mis amados, voy a empezar a pelear contra lo que hay en mi vida. ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que está más marcado en mi vida? ¿La inmundicia sexual? ¿El ocultismo? ¿El robo? ¿La violencia física? ¿La idolatría? ¿Qué es con lo que más lucho? ¿Con lo que hemos luchado más en nuestra casa? ¿Mi familia? ¿Con qué es lo que más ha luchado? Porque eso me va a marcar quién es el hombre fuerte que me está gobernando y que gobierna sobre lo político, sobre lo religioso, sobre lo económico y sobre la educación. ¿Por qué no puedo aprender más de Dios? ¿Por qué no puedo entender más de las cosas de Dios? ¿Por qué no puedo obedecer más a Dios? Entonces, cuando yo voy a Dios y le digo, Señor, ¿qué es lo que está estorbando?
Muéstrame cuál es el hombre fuerte en mi familia. En la familia Reyes Hernández, ¿quién es el hombre fuerte en la familia Reyes Hernández? ¿Quién, Señor? No en las Reyes Ramírez, no en las Reyes, no sé, ¿verdad? Martínez, no, en las Reyes Hernández. ¿Quién gobierna? De donde yo vengo. Pues yo estoy haciendo gobierno en mi casa. Y estoy estableciendo lo religioso, y estoy estableciendo lo económico, y estoy estableciendo la educación en mi casa. ¿Qué es lo que tú has sembrado en tu casa? ¿Quién sigue entrando? ¿Quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los que traen la creencia? ¿Quiénes son los que gobiernan en tu casa? Porque hay puertas abiertas. No es Dios si sigue habiendo puertas abiertas, mis amados. Entonces necesitamos atar este espíritu, echarlo fuera de nuestra vida, echarlo fuera de nuestra casa, echarlo fuera de nuestra iglesia, echarlo fuera de nuestra ciudad, para que Dios se pueda manifestar en nuestra vida. Entonces, cuando yo veo también el centro de una ciudad y me doy cuenta, ¿verdad?, todo lo que hay alrededor, es muy interesante, mis amados, porque todos los que están establecidos alrededor del centro de la ciudad tienen algo espiritual que se están fortaleciendo de ahí, de lo que hay en el centro, y ellos también están fortaleciendo a la entidad espiritual que hay en ese lugar. Estoy hablando para hacer guerra espiritual, para ir a orar por el centro de mi ciudad, para ir a romper aquellas cosas que están mal, pero primero tengo que cerrar las puertas, ¿verdad? Poner ahí a los ángeles del Señor, que Dios los envíe, para que de ahora en adelante ya no entre nada ilegal. Conocer las puertas ilegales por donde se puede meter, ¿verdad?, la gente malvada, y cerrar esas puertas, esos caminos que nadie toma como puertas, pero que son puertas ilegales y que hay que cerrar en el nombre de Jesús, porque por ahí puede entrar la droga, por ahí puede entrar lo ilegal, ahí pueden entrar el tráfico de personas. Yo no sé, ¿verdad?, cuántas cosas puede haber alrededor que son puertas abiertas ilegalmente y que yo tengo que cerrar. Entonces, tengo que atarlo, cancelarlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, es muy importante todo esto, porque las fortalezas espirituales se establecen por estas 4 cosas que ya hablé. Las fortalezas espirituales se fortalecen. Las 2 puertas que legalmente Dios le da al hombre tienen que ver con la mente y con el corazón. Por eso Dios siempre está tratando, ¿verdad? Él ya hizo una parte. Le explico. Cuando nosotros venimos a Dios, una parte de nuestra mente se convirtió al Señor, pero la otra es nuestra responsabilidad cambiarla. Usted dice no, pero la Biblia dice que en Romanos capítulo 12, del 1 al 3, que tenemos que renovar nuestra forma de pensar, que no tenemos que tener un más alto concepto de sí, o sea, el orgullo, la altivez, la arrogancia, no cabe aquí para poder cambiar nuestra forma de pensar. Y ese es uno de los problemas que hay dentro de la iglesia, porque la gente cree saberlo todo, tenerlo todo en Dios, y no es así. Nadie tiene toda la revelación de Dios, y es importante abrir nuestro corazón a Dios, retener lo bueno, desechar lo malo e investigar lo que estamos aprendiendo nuevo, porque si es de Dios, yo no lo voy a desechar, voy a aprender. Y si yo entiendo que Dios cambia una parte de mi mente, pero la otra parte soy responsabilidad es mía. Por eso Pablo dice que tengo que renovar mi forma de pensar. Voy a trabajar en renovar mi forma de pensar. Y voy a buscar el cómo voy a renovar mi forma de pensar. No se trata de decir, está bien, yo renuevo mi forma de pensar. No, hay un proceso para la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. No solamente es decir, hay un proceso de renovación, de transformación en nuestra mente, o sea, de renovarla, mejor dicho. ¿Por qué? Porque la transformación tiene que ver con el corazón, que es la otra parte donde Dios solamente cambia una parte de nuestro corazón, pero la otra parte
es mi responsabilidad transformarla con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra del Señor, que es igual en la mente. Tú no puedes renovar tu mente sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la palabra del Señor. Tú no puedes renovar tu mente y tú no puedes transformar tu corazón. Entonces, uno de los ingredientes muy importantes para poder renovar la mente y transformar el corazón, se llama obediencia y humildad. Si no hay humildad, nunca la gente va a poder cambiar. La humildad te transforma, la humildad te cambia. ¿Por qué? Porque obedeces. Si no eres humilde para obedecer, vas a decir, ¿por qué voy a oír yo? ¿Por qué les voy a hacer caso yo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Porque entonces tú no quieres cambiar, tú no quieres renovar tu mente, tú no quieres transformar tu corazón y entonces no hay vida de Dios. No puedes hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer guerra espiritual con lo que tú piensas o crees. No puedes hacer guerra espiritual con lo que tú sientes que no es de acuerdo a la voluntad del Señor, porque esa amargura, ese odio, ese rencor, ese vacío, ese dolor, ese recuerdo, ese pasado que tú no has podido soltar, no te va a ayudar para la hora de confrontar el mundo espiritual de las tinieblas. Cuando tú confrontas el mundo espiritual de las tinieblas y tus pensamientos no han sido renovados, el diablo te va a engañar. Y si tú no has transformado tu corazón y te metes en guerra espiritual, el diablo te va a atrapar en tu corazón. Vas a tener más odio, más rencor, más resentimiento, más amargura, más venganza. Por eso es bien importante que yo me pueda renovar en mi mente, transformar en mi corazón, y eso empieza, vuelvo a repetir, empieza cerrando puertas espirituales a todo lo que yo hice e hicieron mis padres. Mis padres son muy importantes a la hora de cerrar puertas. Cierro todas las puertas que mis padres abrieron en el nombre de Jesús. Me arrepiento de las iniquidades que ellos hicieron, de las puertas que abrieron a la maldad, a la injusticia, a la depravación, a la perversión, a la destrucción, a la muerte, a la violencia. No los estoy juzgando, solamente estoy cerrando la puerta. Yo los perdono, yo los libero, yo los suelto, pero cierro toda puerta que ellos abrieron en el nombre de Jesús. Cierro toda puerta que yo pude abrir. La cierro en el nombre de Jesús. La cancelo ahora, y todo demonio lo echo fuera, cárceles de oscuridad. No los voy a aventar a los vientos, a los desiertos. Los voy a mandar a cárceles de oscuridad en el nombre de Jesús. Que queden atados ahí y nunca más se vuelvan a levantar hasta que sea la voluntad del Señor. Ato esos espíritus. Empiezo a cambiar entonces por medio de la educación, por medio de la palabra del Señor. Empiezo a cambiar el gobierno de mi mente, de mi corazón. Comienzo a cambiar lo religioso, lo espiritual. A quién adoro, a quién honro, a quién alabo, a quién exalto, a quién bendigo, a quién le sirvo, para quién vivo. Y empiezo a cambiar lo económico en mi corazón. Señor, tú eres el dueño de todo, pero tú eres mi Padre. Tú eres mi pastor, nada me falta. Tú me das el poder para hacer la riqueza. No me tengo que afanar por nada, Señor, porque tú me das el poder para hacer riqueza. Señor, yo te alabo, te glorifico, te exalto. Señor, tú me bendices, Dios. No hay manera que pueda perder porque tú eres mi Señor. Todo es fácil para mí. Todo lo que yo empiezo, todo lo que emprendo prospera. Todo me va bien. Pero para eso se necesita ¿qué? Humildad. Entonces, ¿qué creo? ¿Qué creyeron en mi casa? ¿Cuál es el ídolo que adoraban en mi casa? ¿Cuál es el ídolo? ¿Cuál es ese ídolo? Me lleva a una manera de adorarle. Tengo que descubrir por qué soy como soy. Porque la forma de yo ser tiene que ver mucho con mis padres, pero tiene que ver mucho con lo que ellos creyeron. Oiga bien esto. Lo que mis padres... El cómo yo soy tiene que ver mucho cómo eran mis padres, pero ellos eran de acuerdo a lo que ellos adoraban. Entonces, si alguien adora a la muerte, ¿cómo cree que sea su vida? Alguien que adora, no sé, al Santo Niño de Atocha, ¿cómo cree que sea? Alguien que adora a San Judas Tadeo, ¿cómo cree que sea? Alguien que adora a San Miguel, ¿cómo cree que sea? Póngase a pensar tantito, mis hermanos. Alguien que adoraba a la Virgen de Guadalupe, que la Virgen era el todo en su familia. ¿Cómo cree que sean?
¿Será que, un ejemplo, ¿verdad? ¿Será que los que adoraban a San Judas Tadeo, hoy la idolatría, el amor al dinero, se pelean, se matan, se destruyen por dinero? Hay tanta envidia, hay tanto que se hacen, ¿verdad?, para destruirse un negocio a otro. ¿Por qué? Porque la idolatría a San Judas Tadeo, o ese espíritu de San Miguel, hay violencia, hay destrucción, ¿verdad? Siempre estamos peleando, juzgando, atacando, señalando, difamando, matando lo malo de los demás, pero no matando lo malo de nosotros. O la Virgen de Guadalupe, cuando se adoraba tanto a la Virgen de Guadalupe, tanta idolatría a la Virgen de Guadalupe, no habrá que en esa familia haya matriarcado donde la mamá gobierna, la abuela gobernaba, la abuela gobierna sobre la hija y gobierna sobre el yerno y gobierna sobre los nietos. ¿Por qué? Por la adoración a la Virgen de Guadalupe. Nuestra adoración tiene que ver con la influencia espiritual. Entonces, si yo no he cerrado esas puertas, ¿cómo yo puedo entender? Por eso cuando voy a la ciudad, al centro, y veo quién es el ídolo de ese lugar, a quién se le adora, a quién se le hace la mayor fiesta, o a los que se les hace, porque a veces no solamente a uno, sino hay 2 o 3, que las fiestas se hacen en grande. Hay muchos santos, pero solamente hay 3 o 2, casi siempre son 2 nada más a los que se adora. ¿Será que la gente, su forma de ser, tiene que ver con la adoración a esas 2 entidades? Hay que cerrarle la puerta entonces. ¿Qué es lo que pasa entonces en nuestra ciudad? Las librerías, qué es lo que la gente cree, qué es lo que la gente oye, qué es lo que la gente escucha. Todo eso tiene que ver con puertas espirituales. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué comes? ¿Qué hablas? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Todo tiene que ver con puertas espirituales. Así que, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado con esto y tenemos que empezar a descubrir qué hay en nuestra vida, qué hay en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, no para juzgar, sino para ministrar y traer el reino de Dios a ese lugar. Yo lo voy a dejar aquí y espero que sea de grande bendición para tu vida y que te vuelva a recordar, la guerra espiritual de alto nivel se hace bajo una cubierta de amor y de misericordia. No atacamos a la gente, pero sí vamos en contra del reino de las tinieblas que gobierna a la gente. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra todo lo que se mueve en el mundo espiritual. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te damos toda la gloria, honra, alabanza, poder, sabiduría, riqueza, Señor, desde ahora y para siempre. Te pedimos, Señor, que nos des revelación de lo que hoy estamos escuchando. Abre nuestros ojos espirituales para mirarnos nosotros, para ver lo que hay dentro de nosotros que tenemos que arreglar, las puertas que tenemos que cerrar, los espíritus que tenemos que sacar, que no son tuyos, Señor, en el nombre de Jesús, para poder ver cómo está nuestra casa, para poder limpiar nuestra casa y podernos dar cuenta que lo que nosotros traíamos también lo llevamos al templo de Dios, a la casa de Dios, Señor. Pero al orar por nosotros, anular lo que hay en nosotros, también empezaremos a limpiar la casa de Dios, Señor. Y todo espíritu lo mandaremos a cárceles de oscuridad en el nombre de Jesús. Y abre nuestros ojos para mirar lo que pasa en nuestra ciudad y muéstranos las puertas espirituales de nuestra ciudad para poderlo cerrar en el nombre de Jesús. Y que tu nombre, Señor, se glorifique desde ahora y para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y a ti sea toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde poderosamente en su presencia. Nos vemos el domingo, mis amados, 11 de la mañana y en la tarde. Bendiciones, shalom. El Señor sea con ustedes.